los crímenes del MRTA son considerados delitos, digamos, penales, de tipo penal. Claro. ¿Cómo es posible que puedas considerar delito de tipo penal al MRTA? A Sendero sí lo destruyen, ¿ah? Pero al MRTA no. Y hay una explicación para esta huevada muy puntual que nos la dio un amigo del canal, Juan Carlos Llosa, ¿no? Esto me lo explicó muy bien. La gran diferencia entre el MRTA y Sendero Luminoso es que Sendero Luminoso venía del pensamiento maoísta. El MRTA venía del pensamiento de la línea soviética. En toda la región, desde Cuba, que era la cédula soviética, se financiaron todos los movimientos guerrilleros de orden soviético, es decir, leninistas o algunos estalinistas. Pero el movimiento maoísta está peleado, pues como siempre se pelean los rojos, con el movimiento soviético. Y no recibió ninguna financiación de Cuba. Recibió de repente financiación de Irán y Irak, que sí hubo financiación por ahí. Pero no hubo financiación soviética. Y la izquierda naturalmente que teníamos acá, previa al MRTA y previa a Sendero Luminoso, que habían grupos como, no sé, Patria Roja, ¿no? El APRA Rebelde, etcétera, tenían influencia ideológica marxista-leninista, no soviética. Entonces, por eso, luego, los que van a hacer la CBR limpian un poco al MRTA porque tienen la línea ideológica marxista-leninista y no maoísta. Pero es la misma p***. Y hay que recordar que en el MRTA estuvieron personajes como Gilbonio, que ahora mismo están trabajando con las ONGs y siempre cercano al mismo grupo de siempre, de Gorriti, IDL y de toda esta gente. Creo que estas elecciones sí va a tener un profundo efecto en el sur peruano, puesto que ya ven a sus hermanos bolivianos cruzando la frontera buscando productos peruanos porque no existen en Bolivia. Y se buscan al sol peruano como una moneda de respaldo que es más fuerte que la moneda boliviana. Entonces, por efecto demostración, se va a caer esa idea de que el modelo, comillas, Evo Morales, movimiento del socialismo, era exitoso en el sur peruano. Con Luis Arce y con Evo Morales como presidente en la economía se elevó a lo que dije hace un momento, el 25%. Ya es un precedente importante de que ese tipo de modelo económico no sirve y no va a servir nunca. Claro, la reforma del sistema de justicia tiene que abordarse en el próximo gobierno parlamentario, además. Es fundamental porque creo que son instituciones en las que lamentablemente se ha pisoteado su autonomía. Deberían haber sido instituciones que velen por la justicia y se han politizado. Este es un fenómeno además contemporáneo, no solamente a nivel nacional, sino internacional. Y uno de los grandes temas de los debates internacionales de la democracia es cómo hacemos para que el sistema de justicia sea realmente un sistema de justicia objetivo. ¿Cómo hacer que la justicia sea justa? Así es, cómo hacer que la justicia sea justa. Y para eso hay algunas cosas elementales. Una ideita nomás. Hay los jueces provisionales. Además que es una mayoría contundente. No son pocos. Entonces todos estos como dependen de una cabeza que además probablemente a su vez dependa o esté extorsionada. Fíjate tú. Porque hay una cosa fundamental. ¿En dónde radica, por ejemplo, el poder de IDL y del señor Gustavo Gorriti? En la cantidad de información que tiene. Pero yo creo que sí necesitamos volver a la política, aunque cueste. Y digo aunque cueste porque no son los mejores momentos para un partido político. A veces estos aparatitos que están acá. Todas estas cosas comunican mucho más rápido, mucho más fácil. Y a veces la política es mucho más compleja, más difícil de transmitir lo que hay que transmitir. Por ejemplo, la reforma de justicia, lo que acabamos de hablar. Es un tema densísimo. O sea, pones a Mariana Gold al costado y la gente que va a preferir. O sea, es que es normal. Entonces la gente se despolitiza. Y al despolitizarse, entonces tienes un problema porque no hay criterios para poder discutir lo que significa la cosa pública. No, la república es la res pública, la cosa pública. Hay que discutir las cosas. No hay polis. Lo que tienes es gente ensimismada en un aparatito y que además la dopamina le permite solamente atender cerca de 50 segundos. Ya, pero eso ¿cómo hace que el pan con chicharrón le gane la marraqueta? Lamentablemente el Perú campeón en el mundo en temas intrascendentes. El mismo operador de ese streaming hace unos años con Piqué hizo el campeonato del globo. Perú campeonó en el globo. El Perú campeón en cosas intrascendentes. En cosas intrascendentes. No importa como peruanos ganar el pan. Tercer lugar en chicharrón es buenazo, ¿no? Para el tema económico, el chicharrón es un negocio en el Perú de 277 millones de soles. Oye, qué buen dato. 9.000 empleos y 370 restaurantes a nivel nacional. O sea, es un negocio de proporciones. Pero esto de la marraqueta que es un pan con pata chancada. Acuérdate, hay 39 partidos que están dispuestos en el partidor. Además hay unos que hablan idioteces también, ¿no? Hay unos que hablan a favor de los animales, o sea, ya una cosa media rara ya. Bueno, hablando del chicharrón. Hay una ley de Sigrid que quiere, por ley, hacer que todos los animales, o sea, todos los chanchos mueran con una anestesia previa. Eso es un sobrecosto, me imagino. Sí, pero imagínate. Lo que pasa es que supuestamente la izquierda, dentro de los avances
progresistas Claro. han creado el derecho del ambiente y ahora quieren hacer el derecho de los animales. Entonces, para que el animal tenga una muerte digna, lo anestesias primero, no como lo hacen ahora, que cada tipo de animal tiene su matadero, pues, ¿no? Claro. ¿A cuánto subiría el precio del pan con chicharrón de poderse salido? Es que al 30% de los pobres del Perú, al 10% de los pobres extremos del Perú, ¿le importa cómo van a matar un chancho? Para nada. O sea, Para aparte, nada. lo que importa es que ahora mismo el peruano se siente inseguro. El peruano tiene miedo de emprender. El 50% de MIPES en el cono norte pagan cupos. Nadie puede emprender, todo el mundo se muere de miedo. Y eso es un círculo vicioso porque ahora, para tú sacar tu MIPE tienes que pedirle un préstamo al banco. El banco te da cierta cantidad de dinero, pero ahora el banco tiene que considerar de que tú pagas una extorsión. Entonces, como tú pagas tu extorsión, ya no vas a poder pagar tu cuota, entonces te voy a dar menos plata. Entonces, cada vez menos peruanos van a querer invertir en su propio negocio. Claro, se estamos- vuelve un riesgo. Estamos entre la mafia urbana, ¿no? De todos estos grupos organizados tipo Tren de Aragua y entre la mafia estatal que ya nos tiene acostumbrados hace muchos años. Definitivamente. Entre estas dos mafias nos quitan un montón de plata y nos hacen cada vez más complicado poner un negocio, emplear personas. Eso lo único que hace es incentivar la informalidad, que al final no tributa y bueno, al final hay menos plata para el Estado que pueda hacer obras con el dinero que realmente está generando a través de la producción formal. El Estado, si algo tiene, es el monopolio de la fuerza. Y tiene que aplicarlo para defendernos a todos nosotros. Derechos humanos para humanos, derechos. ¿Qué conchudez? Me parece un poco un sistema que, digamos, premia la conchudez. Si es que yo delinco, si es que yo destruyo, digamos, tu propiedad o tu vida, si es que yo voy en contra de los derechos como tal, es un sistema bien conchudo que luego proteja los derechos de aquel que ya vulneró el derecho. O sea, si es que yo ya vulnero el derecho como tal, quiere decir que ni siquiera creo en la institución del derecho, por eso no tengo un limitante para no hacerlo. Entonces, ¿por qué tal concha de ahora yo decido decir mis derechos humanos cuando yo ya cometí las acciones que vulneraron el derecho como institución? Es un sistema que un poco invertido Que premia la conchudez penal, ¿no? Esa gente que te dicen, ¿no? Pobrecitos los ladrones, pobrecitos los chicos esos que matan. Ellos lo hacen por necesidad. O sea, yo trabajo por diversión. ¿Con qué cara? O sea, ¿qué tal concha para decirme yo manejo, yo administro mejor tu plata que tú? Realmente el burócrata es omnisciente y omnipotente para darse cuenta de las diferentes contextos y realidades que cada peruano tiene para decir y asumir que un porcentaje de ellos vaya al Estado y yo lo administre, va a generar, sea más fructífero que ellos mismos en sus propios contextos y realidades lo administren sabiendo sus propios contextos y realidades. Porque el burócrata no sabe quién carajo eres tú, quién soy yo, quiénes Ni son le los de importa, allá. ni le No importa. sabe quién es nadie. ¿Cómo mierda vas a saber si es que necesito o no necesito la plata? Porque finalmente no interesa mucho la forma de gobierno, la estructura gubernamental. Lo que interesa es el lineamiento para dónde vamos a seguir, ¿no? Esa es la diferencia. Yo creo que en realidad... Ah, le cortaron a él, no puede hacer. Yo creo que tenemos un Perú que es ineficiente, con gobiernos regionales que no saben administrar su dinero, un Estado que no sabe qué hacer con nuestros impuestos, que no sabe cómo gastarlos. Tenemos ministerios que están gastando plata, más bien remodelando nuevamente sus instalaciones, que darle este dinero a infraestructura que el Perú puede necesitar, en medicamentos que la gente puede requerir, en educación, en volver a construir colegios que se están cayendo. Entonces, tenemos un Estado que está gordo, que es ineficiente, que no sabe cómo administrar, que más bien nos está buscando cómo quitar más plata en vez de cómo darle esa plata a los peruanos, que están obligados a entrar a un sistema de pensiones que no nos sirve a nadie. Lo que necesitamos es alguien que venga acá y que diga, Hay que reconstruir todo esto. El problema quizás es que la fiscalía realmente ha tenido mucha injerencia en la política. La Se han vuelto fiscalía entes políticos. se ha vuelto, claro, se ha vuelto un poder fáctico dentro del Perú. Cuando tú vuelves un órgano autónomo, un órgano finalmente público, finalmente estatal, que debería estar, que no debería tener por lo menos estar sujeto a arbitrariedades políticas, pero lo vuelves político, lo politizas, automáticamente despolitizar esa huevada va a ser muchísimo más complicado, porque ya realmente la mirada en la cual se tiene la fiscalía es en una guerra por el botín de quien dictamina la justicia. La gran mayoría de peruanos va a castigar a la izquierda porque nos trajo a Castillo Claro. y en el poco más de año de gobierno que tuvo fue un total y rotundo fracaso. El Muy Perú bien. se paralizó, dudas sobre la continuidad de la política económica en el Perú, dudas sobre la continuidad del Perú institucional y frente queda que quienes promovieron a este señor fue la izquierda y todos los grupos antifujimoristas
humoristas. Tienen que asumir la responsabilidad ante la población de habernos presentado y respaldado a esta Es persona. cierto, o sea, ¿por qué no marchamos para que nuestra plata deje de ir por otro nuevo rescate a Petroperú? 246 millones. 287.3 millones de dólares para pago de un aval que no pudo pagar Petroperú y se lo tenemos que pagar todos los peruanos. La deuda es 8.000, han perdido 2.200 millones de dólares de su patrimonio, vale decir más del 50% de su patrimonio. Técnicamente deberían ir a Indecopi. Todos los peruanos del 2013 al presente le hemos dado 24.000 millones de soles a Petroperú. Con eso resolverías el agua y desagüe a nivel nacional y te alcanza para hacer algunos colegios emblemáticos a nivel nacional. Toda la inversión, el trabajo, todas las personas que podrían beneficiarse de esto, pero no, seguimos rescatando a Petroperú, que no sirve para nada. Nadie marcha en contra. Y parece que a nadie le importa eso. Es que la política en el Perú no ha resuelto los problemas de la población. Hemos tenido, especialmente desde el 2011, la elección de Ollanta Humala, una desastrosa política. La política nos ha desunido, ha desinstitucionalizado al país, ha fragmentado a la población y ha aumentado la corrupción. Para eso la política no le sirve a la mayoría de la población, no le resuelve el problema del día a día. Tenemos más o menos 3.000 obras a nivel nacional paralizadas y con un costo económico y para la población. Entonces, volvamos una vez más, la política no le está resolviendo los problemas a la gente. Entonces, cuando la política no le resuelve los problemas a la gente, vas a lo informal o lo ilegal para resolver el problema. El país necesita pues confiar en sus fiscales, ¿no? Esa, por ejemplo, estadística que hace un tiempo teníamos de que 7 de cada 10 personas tiene más miedo a un fiscal que a un choro, ¿no? O que está aterrado un poco de que pueda ir a un juez y que lo culpen a él cuando él no tenga la culpa, ¿no? Hay un miedo a denunciar, hay un miedo a hacer procesos, pero también por este tipo de cosas, ¿no? Porque finalmente los poderosos y los corruptos nunca pagan pato. Entonces, el mensaje que tú llevas a la gente de a pie es que en verdad, si es que tú no tienes ningún contacto, que si es que tú eres un huevón nada más, Estás jodido. pero aquí la justicia tiene nombre y apellido o dinero en el bolsillo, ¿no? Logros de la policía, sí hay logros, pero ves que la policía está totalmente desbordada con el nivel de delincuencia que existe. Hemos encontrado al monstruo, hemos encontrado al jorobado, Claro. bestial, muy bien. Han habido capturas. Claro, Capturas sí, sí ha hay habido. Pero capturas, la dimensión del problema es tal que sobredimensiona a las capacidades que tiene el Estado peruano. Y el Estado peruano no le ha dado a la policía, al Poder Judicial y a la Fiscalía los elementos necesarios para combatir este embate. Entonces, nos estamos peleando por 4.000 millones de dólares para comprar aviones de combate, pero no tenemos para cuidar a los ciudadanos que se transitan en las ciudades. Pero las prioridades están puestas en otro lado en este gobierno. Lo bueno del Senado es que ahora, al ser menos, a diferencia del Congreso, va a ser un poco más uniforme, creería yo. Va a ser un poco más uniforme. No van a haber tantos partidos, que no es como el Congreso hoy en día, que, pues, que hay un montón de bancadas. Y claro, el tema también, que ya no se va a poder dar del transfugismo. Yo creo que la primera norma que debe hacer el Congreso de la República es parar el transfugismo. Claro. Te vas de tu partido, se acabó. Esa curul se la dan al siguiente en línea, porque si no, se ha vuelto un mercado persa en el cual tú puedes ser elegido por partido X, terminas con el partido A. Y luego formas tu propia bancada. Se han aprobado esta semana 22 universidades públicas. Dios. Y lo que va desde comienzo de este gobierno, se han aprobado 40 universidades públicas, de las cuales todas son para que el congresista vaya y diga, cumplí mi palabra. Claro. Y tienes la universidad de Refeñafe, no sé. ¿Cómo lo mantienes? Claro. ¿De dónde sacan los profesores para poder No, sostener es un- todo? ¿Qué cursos se van a enseñar? ¿Cómo se va? Entonces, No hay forma. Costos fijos altos. No hay forma Pero, de tener 40 universidades a públicas pesar de más. su NEDU, a pesar de todo, se ha aprobado universidades nuevas en este gobierno. Entonces, síntesis final supuestamente de esta visión es, Ah, ya. la visión del Perú plantea un Perú, como siempre, inclusivo, sostenible, Claro. democrático, donde cada persona puede desarrollar su potencial e igualdad de condiciones en armonía con la naturaleza y bajo un estado que garantice la eficiencia, transparencia y sin dejar a nadie atrás. Acá no hay una preocupación por la calidad del gasto. La mayoría es en planillas también. 56% de eso está destinado a planillas. Claro. Es una locura realmente, ¿no? Con lo que ha podido crecer. Y mientras tanto tenemos la caída del PBI en casi todas las regiones del Perú, principalmente en La Libertad, en San Martín ha caído, bueno, en todo el sector independiente, privado en realidad. Y hay un dato que también es interesante, es que mientras que cuando el Perú está cayendo económicamente, Los sueldos en el sector público aumentan. estamos más fregados en temas de dinero y los sueldos en el sector público aumentan, o sea, gastamos más.
Entonces, ¿cuál es el sentido de ello? Vas a generar más déficit fiscal, vas a generar más deuda y vas a recrear los males que ya hemos tenido en el pasado. O sea, no hemos aprendido la lección. Yo también creo que la gente de Verónica Mendoza y es izquierda que trata de ser progresista por un lado, pero también quiere ser como que amiga del campesinado y el tema antiminero, etcétera. Finalmente hace un popurrí de cosas que no tienen nada que ver, ¿no? El tema de la minería ilegal los ha desnudado. Esta gente está con el cuento de agua sí, mina no, hace 30 años y han paralizado un sinnúmero de grandes proyectos mineros que tendrían al Perú en otra situación. Pero ante la minería ilegal, ¿qué cosa han dicho? ¿Dónde los ves a ellos defendiendo el agua, la ecología frente a los mineros ilegales? Lo que no tenemos en el Perú son políticas de Estado. Falta un Estado realmente. Justo eso conversaba Humberto Abanto hace poco. Él comentaba que más allá de la corrupción, el gran problema es que hace tiempo no estamos en un Estado de Derecho, que eso es lo que le faltaba al Perú institucionalmente. No estamos en un Estado de Derecho ni en un Estado de Derecho, ¿no? Una cosa es el hecho de que, ok, ya no se le va a dar dinero a Petroperú, se le quiere dar el dinero a otras instituciones, como por ejemplo la policía. ¿No? ¿Para qué más? O sea, se debería, por ejemplo, aumentar los sueldos de la policía, se debería equiparlos mejor, tal vez el dinero debería ir para otra área, para salud. Yo siempre creo que los sueldos de los policías en realidad son malos y que en verdad de alguna u otra manera un buen sueldo, un mejor salario a los efectivos, creería yo que desincentiva un poco la corrupción. No tengo el dato, pero me hace pensar eso. El dinero de Petroperú se debe gastar en gestión pública en diversos sectores. Número uno, tenemos el tema de seguridad, que es el tema urgente, que cubre, que permea todo lo que tú quieras hacer, puesto que ya afecta a la actividad económica. Como les dije, nos cuesta 6.000 millones de dólares el tema de seguridad ciudadana. Entiendo que entonces su posición, entiendo, son garantistas de los derechos de los investigados, que pueden ser criminales en su mayoría. O sea, garantista no, la presunción de inocencia tiene que respetar. No huevadas, pues, o sea, al final tú tienes a una organización criminal que tienes que destruirla, tienes que aniquilarla. No, escucha, yo también la destruiría. Yo soy de los primeros que digo que Sendero Luminoso tendría que haber asesinado a todos. También, hace rato. Y yo creo que si descubre que alguien es corrupto, haría la de Singapur y le corto la cabeza, la mierda. O sea, así tiene que ser la hueva. ¿En qué estoy de acuerdo? O sea, lo digo porque el discurso más o menos es garantista, por lo que les entiendo. Es presunción o sea, la presunción de inocencia tiene que... Pero eso es garantista, pues. No, garantismo no es eso. El garantismo penal es completamente diferente. Pero yo lo escuché a Santibáñez decir el mismo discurso para defender las leyes por crimen. Bueno, Santibáñez... Y no solo a Santibáñez, a Waldemar Cerrón también. Es el autor de muchas de esas leyes, dicho sea de paso, ¿ah? No, pero el garantismo es otra cosa. El garantismo es que la idea del sistema penitenciario es la reinserción completa del criminal. No, eso es una parte, pero también es el garantismo, ¿no? De que el proceso sea lo sumamente, digamos, correcto para evitar por cualquier lado que esa persona... No, pero por cualquier lado no. Si es inocente, no le pasa nada. Pero la presunción de inocencia la tiene del positivismo jurídico también, de Kelsen, que no tiene nada que ver con el garantismo. O sea, no tiene mucho que ver, en verdad, la presunción de inocencia con el garantismo penal. El garantismo penal es otra cosa. Es completamente no, pero diferente. Eso es. O sea, al final, es que al final estas leyes... ¿Qué opinas del encarcelamiento de Bermejo? Es que yo no sé el caso de fondo. De hecho, recién he estado leyendo un poco, pero no he visto... O sea, sería irresponsable para mí decirlo, porque no he visto las pruebas de fondo. Entiendo que lo que dicen es que él se reunió con algunas personas de Sendero Luminoso en el BRA en algún momento en el 2008 o algo por el estilo, pero no sé más. O sea, realmente no sé el problema de fondo. Para ilustrarte el tema, desde el 2006 el señor tiene contactos con Sendero Luminoso. 2008-2009 visita los campamentos de Sendero Luminoso previo a un activismo que él tiene en la zona del BRA con los cocaleros. Así se gana su confianza, conoce a la gente de Sendero, logra ir a los campamentos con los Quispe Palomino. ¿Qué arreglo supuestamente hacen con los Quispe Palomino? 1. Divulgación de su ideología. 2. Entrenamiento militar e ideológico. 3. Buscar una alianza con el MRTA y las FARC de Colombia. ¿El MRTA está muerto hace años? Todos dicen que está muerto igual que Sendero. Las FARC sí están vivas, ¿no? Pero las FARC supuestamente se desmantelaron con el acuerdo de paz, pero siguen vivas. Entonces el acuerdo era hacer a través de la coordinadora bolivariana un relanzamiento de Sendero Luminoso con el apoyo de las FARC y de lo que queda o quedaría del MRTA. Eso era la alianza que aseguraba el señor Bermejo a los Quispe Palomino. Además de un tráfico de dinero que también... ¿Tú crees que la popularidad que tuvo la marcha legitima la marcha como tal? Sí, en buena parte, claro. ¿Sí? Entonces, ¿por qué la popularidad del presidente Gerí no lo legitima él como presidente? Es que
lo puede legitimar para un sector. El problema, como decía, no me acuerdo si lo hablamos antes, creo que sí. El problema es el fondo. O sea, Gerí es un títere más. El problema es el continuismo. No quiere decir que Gerí de repente no despierta alguna popularidad o cariño o apoyo entre algún sector de la población, que lo hay. Y normal, porque todos tienen el derecho a apoyar a quien quieran apoyar. El problema es el fondo, y el problema también es evidentemente que solo consiguió 11.000 votos, ¿no? Y que es una ridiculez que una persona con tan pocos votos sea presidente. Lo mismo era con Merino, que creo que tenía 5.000 o... La generación Z en comparación a todo el Perú también es mínimo. Pues. Fueron no, 5.000 pues estamos hablando de 7 millones de personas, que es la generación Z. No, pero yo soy generación Z, por ejemplo. Pero yo no me considero parte de... La marcha como tal yo creo que sí fue popular, pero digamos, si que nos vamos a basar en números para dar legitimidad y no en el porcentaje, que finalmente es lo que legitima algo, creería yo. Y si es que dices que la legitimidad popular sí legitima el movimiento, ¿por qué en unas sí y en otras no? Esa es mi pregunta. Porque el problema es que Gerí no fue elegido por nadie, pues, ¿no? Gerí no es... No, pero la aprobación ya existe. O sea, yo voy y le veo en la calle, ¿lo apruebas o no lo apruebas? Unos me dan que sí. Pero podemos estar en contra. La misma encuesta puede ser que ha salido también hoy día de Expreso, en el cual a Gerí le dan 45.5% de aprobación. No. Aprueban que la marcha vale, o sea, hay un apoyo a la marcha de un 40%, pero hay un 26% que dice que la marcha es manipulada. La población apoya a los que han marchado, le dan la razón en un 40% por las razones que han salido a marchar. ¿Cómo sigue existiendo ese partido? ¡Qué calamidad! Pero ahora es el partido de Pedro Castillo. O sea, esta gente es lo peor que existe, ¿no? Es la progresía, es la izquierda que nadie quiere, que a ningún peruano de izquierda no los desean. Y lo peor de todo es que ahí siguen. Y siguen vivos de alguna manera. Juntos por el Perú no se asoció con Antauro. Claro. Antauro salió a decir, En su época. Claro. Es el partido, podríamos decir, el partido con más contenido marxista del Perú, definitivamente. Y a la vez también se mezcla con la brutalidad intelectual, ¿no? Porque son realmente brutos. ¿no? Son brutos. O sea, sí. Hay falta de, ¿no? Le falta PBM, algo ahí. No, y aparte es un partido que se la pasa intentando convocar a marchas como Nuevo Perú, que nunca llegó a ser partido. Esta gente lo que quiere es llevarnos al modelo de Bolivia, al modelo de Venezuela, y de verdad... Claro, desde el 2011 estamos en este cuento de inestabilidad, presidentes, congresos, mochasueldos, robacables, cortapiés, y cosas por el estilo, que ya basta, ¿no? Ahora, yo creo que también llega un punto en el cual nos damos cuenta que lo que se pide a alguien para ser congresista realmente es tan mínimo que llega a ser absurdo, ¿no? Este tipo de cosas nos demuestran que al final estamos pensando mucho en que los líderes de los partidos van a tener, digamos, el deseo realmente de mejorar el país, pero si es que tú pones las leyes para que puedan hacer este tipo de cosas, alguien las va a hacer. Y cuando demuestren que en realidad puedes meter a un patita que siempre va a seguir lo que tú le dices porque está en tu partido y va a ser un peoncito más tuyo, al final vas a meter un montón de gente que simplemente no tiene ningún tipo de responsabilidad política ni conocimiento técnico de nada. Lo que pasa es que el Perú tiene Brasil también, Lula, una posición geográfica privilegiada. Es geopolíticamente estratégico en la zona central de América del Sur. Tiene 3.500 kilómetros de costa, país rico, de todo tipo, buenos puertos, y tienes posibilidades para conectar al Perú con el resto del mundo. Entonces, el Perú es una buena posibilidad, es una buena inversión para hacer espionaje. O sea, el Perú es clave. Como se dice, pues no, el Perú es clave. De las propuestas de Ronald Atencio, él dice que quiere una izquierda innovadora, quiere ser como China, que el Perú tenga un nuevo régimen económico y que el Estado sea un agente de cambio. ¿Algo le huele raro de todas estas expresiones? Si quiere ser como China, acaba la democracia. Pero él asegura de que en China sí es una democracia. No, en China no hay otro partido que no sea el Partido Comunista. Punto. Las elecciones que hay en China son dentro del Partido Comunista. Se acabó. Sí. Punto. Es un autoritarismo de un grupo pequeño que existe y que rige todo lo que pasa en China. Es un partido con 90 millones de miembros que gobierna a 1.300 millones de chinos. Ya, eso es. Es una burla. O sea, eso no es democracia en ningún lado. El sur peruano no se ha reconciliado con el resto del país. La descentralización fracasó completamente. Totalmente. Es un engañamuchachos. ¿Por qué el sur sigue votando como votan? Si ya sus vecinos, los bolivianos, ya se dieron cuenta que Evo Morales fracasó. ¿Por qué ellos siguen siendo izquierdistas al estilo Evo Morales? Peor incluso que Evo Morales. O peor. Yo me acuerdo de una elección del gobierno regional de Puno, que habían 24 candidaturas y 23 eran de izquierda. Y al de derecha deben haberlo tenido bien amenazado para absolutamente nada. Así. Yo creo que también además, es por toda la invasión que hubo del MAS, ¿no? Del movimiento al socialismo boliviano. Con todos los aymaras. Acá, claro, con todos los aymaras. Con todos los aymaras, por supuesto. Bueno, pero es interesante esto de la ley que cumple la ley, ¿no? O sea, estamos tan mal con las leyes que no se cumplen que pareciera que necesitamos una ley que cumpla las leyes. O sea, es un absurdo, ¿no? Pero digamos, lo veo de forma graciosa,
cosa, ¿no? O sea, el problema del Perú es un país sin ley, Claro. donde cada uno hace lo que le da la gana. Y el ejemplo más claro es que tenemos un ministerio público donde tenemos una personaje como Delia Espinosa que le dicen se ha revocado, tiene que entrar Patricia Benavides, va a entrar por 2 semanas, después de eso se va. No quiere, hace una vigilia, se encierra en el ministerio público. Después de eso, acción de amparo aquí, acción de amparo allá, que no sé qué, que no sé cuánto, y luego no voy a salir, y luego sí va a salir, y luego la destituyen, y luego la reponen, y ahora la sacan, y ahora la vuelve, y ahora ya vuelve a pedir que vuelva. Una chanfaina, pues, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? La persecución política no es lo que tú consideres que es lo que es y punto. Va más allá de tu subjetividad como ser humano. Entonces, ¿cuáles son los indicios reales que tienen para decir no eso? hay ninguno. Claro. O sea, ella participó de un golpe de Estado. Punto, listo, claro. se acabó. Se acabó el tema. Y esa estupidez que dicen algunos de que no fue un golpe de Estado porque no se ejecutó, porque no se llegó a culminar. O sea, que no entiendo. Incluso O sea, llegan a decir de ¿qué que pasa solamente si hay leyó un inte- papel. ¿Qué pasa si hay un intento de asesinato, pero no se logró realizar el asesinato? Claro, que esté libre, que esté libre. Cuando lo asesine, ahí recién Sí. nos metemos preso. No, pues no. Ahí claro. recién configura homicidio. No, es que no tiene sentido lo que dicen, ya es una lavada de manos terrible, ¿no? O sea, yo realmente no entiendo cómo hay gente que votó por Pedro Castillo, le hizo campaña a Perú Libre y cuando pasó todo lo del golpe, se siguen lavando las manos. O sea, me parece ya el colmo, ¿no? No, es que incluso lo llaman un golpe de estado parlamentario. O sea, fue tan pésimo, ¿verdad? Que literal, al final fue procesado por conspiración, mañas. Pero en realidad sí fue un golpe de Estado. Fue o un sea, golpe al de final, Estado. o sea, al final él cierra Congreso, cierra Poder Judicial. El tema es que no le han hecho caso. El tema es que no tuvo el apoyo de las Fuerzas Armadas. Porque Y claro, eso que estuvieron reunidas. claro. Eso porque el suministro del Interior, su ministro de Defensa, Maurto, este pata le dio a Aníbal Torres y a Pedro Castillo les dio el teléfono de los comandantes de las Fuerzas Armadas y se reunieron. Se reunieron desde muy temprano, horas de la mañana. Que no le hayan hecho caso, tendrán ellos sus razones. Lo que tenemos que nosotros buscar para el 2026 es gobernabilidad. Un presidente que se respete, un parlamento que ya no opere para poder quitar o poner a un presidente como se les dé la gana y no tener 8 presidentes otra vez, un senado que pueda proteger estas mismas intenciones, un ministerio público que realmente proteja al ciudadano, un poder judicial que encierre a los criminales, un sistema penitenciario efectivo con nuevas cárceles que pueda permitir mantener alejados a todas las personas que nos hacen daño, y ahí vamos a ver el sistema de salud, una educación integral para todos. Eso es lo que tenemos que pensar para el 2026. Ahora, ¿tú no crees que de alguna forma, si bien por un lado es bueno que nuestra justicia haya metido presa, haya condenado a estos presidentes que sí tenían pues efectivamente cosas por las cuales estar condenadas, incluso muchos tendrían que estar más años, obviamente, pero tú no crees que también esto también nos juega en contra? O sea, si bien es bueno que la justicia actúe de forma justa, para ser redundante, pero también creo que desalienta un poco a las personas a tratar de llegar al poder ejecutivo. Vemos que realmente el presidente ahorita, cuando acaba su turno, va preso. O sea, ¿qué motivaciones tienes para gente que de repente sí quiere hacer algo más? Porque saben que cualquier cosita... No estoy diciendo que tenga que entrar alguien corrupto. Pero mira, Keiko, le hicieron un juicio un poco inventado y así puede pasar con otras personas, ¿no? O sea, digamos, ¿hasta qué punto la justicia, o sea, esta justicia tan eficiente que es buena, pero también tiene un montón de poder y el Ejecutivo tiene muy poco? Esto ha sido todo por hoy aquí en Los Facteros. Un saludo por parte de todos aquí. Felices fiestas para todos. Sí. Muchas gracias por acompañarnos todo este año. Muchas gracias por acompañarnos en esta aventura que ha sido Los Facteros 2025. Y nos vemos pronto para el 2026. Bueno, amigos, eso ha sido todo por hoy. Bueno, yo agradecerles por haberme incorporado al grupo y gracias al grupo y a las chicas que están detrás de cámaras por apoyarnos. Felices fiestas con todos y esperemos que elijamos bien el próximo año. Que el verdadero regalo Cabeza. sea un buen presidente. Realmente sí. Un saludo y nos vemos. Hasta luego. Chao, chao.